A grandes rasgos se puede decir que fue creciendo de manera similar en un principio entre Brasil y la Argentina, siempre con un poco más de casos allí que acá. La cuestión es que las medidas que tomaron sus respectivos gobiernos fueron bien distintas. Lo que vemos en Brasil es que ya hay más de 2.500 muertos. Y al mismo tiempo tenemos a un presidente como Jair Bolsonaro dándose baños de multitud, tosiendo a propósito en la mano y no en el pie del codo. Y así distintas conductas que nos llaman la atención. Por eso queremos hablar con Gustavo Segre, que es analista internacional y que justamente está allí en San Pablo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gusto en escucharlos. Lo mismo digo, ¿cómo está viviendo? Es muy difícil decir Brasil, pues son millones de habitantes y está el que votó a Jair Bolsonaro y lo ama y el que no lo votó y lo odia, habrá gente en el medio también, pero en general, ¿cómo están viviendo esta pandemia allí en ese país? Pero yo te diría que está cambiando el gusto del electorado, porque la principal fuerza de votación de Bolsonaro era gente con una capacidad educativa mayor, con acceso a las universidades y arriba de 10 sueldos mínimos. En este momento, la mayoría de los días a las 8:30 de la noche hay cacerolazos contra Bolsonaro. En general, yo te diría que el problema no es lo que dice Bolsonaro, él en muchos casos tiene mucha razón. El problema es cómo lo dice y además ese efecto provocativo o provocador que tiene. Lo que vos señalabas recién, el toser en la mano, el acercarse a la gente, no respetar el uso de máscaras, por ejemplo, son cuestiones de siempre estar provocando a alguien o generando polémica. El día domingo participó de un acto donde él no estaba yendo a ese acto, donde él se dirigía a un centro del ejército en conmemoración al ejército. Se detuvo en un momento con gente que estaba pidiendo que regresara un acto institucional número 5 que había cerrado el Congreso en la época de la dictadura. O sea, no tenía que estar ahí. Sin embargo, paró, habló con la multitud, fue ahí donde tosió. Entonces, esos actos que de alguna manera uno se pregunta y decir, ¿para qué? Fíjate vos que Bolsonaro pidió desde el comienzo una flexibilización del aislamiento social. Aquí en Brasil, y en San Pablo en particular, no hay una cuarentena rígida. Es un aislamiento social general, pero si yo quiero salir, puedo salir, obviamente respetando las distancias. La mayoría de la gente lo acata. El domingo hubo 79% de acatamiento y lo va siguiendo el gobierno por geolocalización con servicios de las operadoras de celulares. Y la Corte Suprema, ante la forma en que Bolsonaro pedía que había que relajar la cuarentena, porque si no la economía iba a explotar, le dio la potestad a la resolución de la cuarentena a los gobernadores y a los intendentes. ¿Qué hicieron los intendentes sobre todo? Empezaron a flexibilizar la cuarentena. Entonces vos decís, Bolsonaro tenía razón, porque no se puede generar un parate económico porque no tiene plata, porque aquí en Brasil no se emite moneda, no está la modalidad argentina de emitir, porque aquí tiene una inflación muy baja y no la quieren perder. No hay, en el caso de emisión de títulos, aunque no está en default y podría colocar títulos, pero no lo está haciendo. O sea, lo que está haciendo es desafectando partidas presupuestarias de un lugar y llevándolas a otro lugar. Y para eso no tenés cómo vos tener una economía parada, porque cuando las empresas no venden y no facturan, no tienen dinero y no tienen motivo tributario para pagar, con lo cual el gobierno no recauda. Y si vos seguís gastando sin recaudar, el agujero fiscal es mayor. Entonces, en ese contexto, lo que explicaba Bolsonaro, es decir, no podemos parar la economía, estaba bárbaro. Había que buscar la forma para que se cuidara la salud sin descuidar la economía. Bueno, se ganó un montón de gente en contra. Y hoy los intendentes están haciendo exactamente lo que Bolsonaro quería hacer. Y la población, insisto, es muy difícil en volver a decir la población, porque cada uno piensa como piensa. Porque el tema del punto de equilibrio entre salud y economía, bueno, es un dilema que tienen todos los gobiernos del mundo. Y uno puede tener una opinión, pero todavía estamos en medio de la tormenta. Quizás el año que viene sepamos, con el diario del lunes, quién hizo bien las cosas, quién las hizo mal y quién las hizo más o menos. Pero en este mientras tanto, vos decís, los alcaldes están ahora sí flexibilizando ellos. ¿Y la gente en el medio está de acuerdo? O sea, yo calculo que están de acuerdo porque pueden salir a trabajar, pero después capaz que miran en el noticiero la cantidad de muertos que hay y se asusta. O sea, en este tire y deje, ¿cómo se vive? Se está dando una situación particular. El gobierno está ayudando con $120 durante 90 días, son $120 por mes, a 54 millones de personas que están en la economía informal.
son personas que antes no lo hubieran votado ni apoyado a Bolsonaro. En general es gente que tiene una simpatía ideológica con la izquierda, con el Partido de los Trabajadores, con Lula, con Dilma. Esa gente hoy empieza a simpatizar con Bolsonaro. Por otro lado, muchos de los empleados, son 25 millones de empleados que están comprendidos en empresas que facturan hasta 2 millones de dólares al año, ellos pueden hacer, junto con la empresa directamente, sin participación de los sindicatos, y esto ha sido ratificado por la Corte Suprema, negociar una reducción de horario y consecuentemente una reducción de sueldo. La diferencia entre lo que paga la empresa y lo que debería recibir la persona y que pagaba la empresa antes, lo paga el Estado, para mantener 25 millones de personas trabajando. Y además las empresas hasta 2 millones de dólares de facturación no pagan tributos federales durante 90 días. Entonces, la gente en general te dice, yo la verdad me gusta lo que está haciendo Bolsonaro, las actitudes que toma el Ministerio de Salud, ahora con nuevo ministro también, propone que Brasil compre, y ya las pidió, debe demorar un poco en llegar, pero ya pidió 46.200.000 kits para testeos. Sí. Brasil tiene 200 millones de habitantes, ese es un número expresivo en proporción con lo que sería la cantidad de población. Pero, ¿cuál es la importancia de cada uno en relación a la visión que tienen el de la cuarentena? Depende de la actividad que tengan, porque si hay alguien que recibe un sueldo a fin de mes, aunque se quede en su casa, por ejemplo el empleado público, no tiene problema de quedarse en la cuarentena un año, si fuera el caso. Sí, claro, sí, por eso pasa en todo el mundo, pasa acá en Argentina, pasa en el Congo. Necesita trabajar. Claro, sí, es este eterno dilema, ¿no? La cuarentena, quédate en casa, me cuido, genial. Ahora, ya cuando empiezo a tener problemas para darle de comer a mis hijos, digo, bueno, más sí, déjame salir. O sea, este dilema lo tienen todos. Mi duda es, Bolsonaro desde el comienzo quiso como flexibilizar la cuestión, privilegiar un poco más la economía, por todo lo que vos recién decís, y que es cierto, o sea, eso ningún mandatario del mundo lo niega, que la cuarentena va en contra de la economía. Y si encima es un país golpeado, como este va a ser la Argentina, peor. Pero entonces ahí mi duda es, ahora me voy al otro extremo. ¿Y no se asustan respecto a la cantidad de casos nuevos y de muertos que hay? Claro que se asustan. Todos nos asustamos, me incluyo. Yo estoy haciendo cuarentena, no salgo, pudiendo salir. En nuestra compañía están todos trabajando en sus casas para evitar utilización en algunos casos del transporte público, de contacto con otras personas. Es una cuestión de preservación de la salud propia y de aquellos que están con vos. Pero cuando vos necesitas salir a hacer alguna actividad porque no tenés dinero, la verdad que se llega a una disyuntiva muy complicada para el ser humano, que es, ¿salgo a riesgo de contagiarme o no salgo a riesgo de no poder tener plata para darle de comer a mi familia? Tal cual. Bueno, y en eso están las disyuntivas, ¿no? Yo no quisiera ser presidente de ningún país en este caso, porque todos queremos saber más o menos cómo se debería llevar adelante, y es cierto. No, pero vos decisión fíjate que elijas, hay un decisión que tiene una contraindicación importante, claro. Estoy de acuerdo con vos, siempre va a ser mala. Lo que hay que buscar es el efecto negativo menor. Claro, pero en el caso de Brasil era un buceador que estaba subiendo a la superficie porque los indicadores macroeconómicos eran buenos, un crecimiento del 2,3% previsto, con una tasa de interés del 3,75% al año, una inflación menor al 4% al año, reservas internacionales casi de 400.000 millones de dólares, y ahí le pusieron el peso del coronavirus. Claro. El problema es Argentina, que estaba yendo para abajo con indicadores malos y que además con el peso del coronavirus esto va a ser peor. Entonces, es que ahí volvés a lo mismo, ¿no? Porque uno, o sea, los datos que vos das también se pueden interpretar de dos maneras. Vos decís, bueno, Brasil 4% de inflación, no tiene el déficit que tenemos nosotros, etcétera. Entonces muchos dirán, bueno, al revés, si la economía es tan sólida, entonces bueno, te puedes dar el lujo de destruirla un poquito para salvar la salud, o al revés, unos dirán, la Argentina, ya estábamos en el subsuelo y encima con esto descendemos más, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es muy difícil claramente encontrar el punto de equilibrio, y probablemente lo sepamos con el diario del lunes. Acá Gustavo, Sofía quería hacer un comentario. Gustavo, buenos días. Quería consultarte lo siguiente. Lo que se dice, al menos en los medios, es que Bolsonaro lo único que le tiene miedo es a no ser reelecto. ¿Vos creés que la situación se pone tan complicada en el tema salud? Ahí sí podemos ver un quiebre y que él haga algo a favor de la salud y no tanto de la economía. Yo no creo que esté preocupado con la reelección. Bolsonaro está haciendo un golpe político, tomé un mal nombre, una estrategia política muy interesante. Porque él pedía que la economía no se descuide. Va a faltar plata, va a haber necesidades por parte de los estados provinciales y de las municipalidades. Cuando los intendentes y los gobernadores le vayan a pedir plata al Estado, le va a decir, yo les dije, ahora arréglense ustedes, porque aquí el IVA en Brasil es un impuesto provincial.
y hay un impuesto que se llama ISS que lo recaudan las municipalidades. Por eso los intendentes dicen, ok a la cuarentena, pero no aflojemos tanto porque si no, no recaudo. Claro, claro. Ahora, por otro lado, vos tenés una cuestión donde políticamente quedó muy claro que de un lado está Bolsonaro con sus locuras y su verborragia, del otro lado está João Doria, que tomó un poco la posta de la oposición, no siendo de izquierda, porque él es del centro derecha, y dio la prioridad al cuidado de la salud, pidiendo cada vez más cuarentenas y demás. ¿Qué ocurrió ayer? Bueno, João Doria empezó a través de su secretario de Finanzas, diciendo, a partir del 10 de mayo ya vamos a flexibilizar la cuarentena porque así no conseguimos tener plata para junio. Claro. Entonces, yo creo que a la larga la estrategia de Bolsonaro no es mala. El gran problema es cómo Bolsonaro se expresa. Si él fuera un poco más cuidadoso, yo diría que tiene mucho para crecer políticamente y poco para decrecer. Ahí cuando agarra la forma de comunicarse, es al revés. Bien, bueno, veremos entonces. Esto, insisto, con el diario del lunes o el del martes, ¿no? Lo podremos evaluar todos. Y por eso es que te vamos a volver a molestar más adelante, seguramente, Gustavo. Cuando quieran. Gracias, Cuando quieran. Muy amable. Allí Gustavo Buen día. Segré, analista internacional desde San Pablo, Brasil. Volvemos a nuestra ciudad de la mano.